Por tanto, si el título de esta jornada es a propósito de la escuela en el siglo XXI, yo voy a hablar a propósito del profesor en el siglo XXI. Y empezaré tratando de dar una cierta sonoridad a una vieja palabra, la palabra vocación, una palabra que dice María Zambrano ya impronunciable, una palabra en desuso que ya no forma parte de nuestro mundo, pero no tanto para recuperar una palabra muerta o para restaurar algo así como un profesor vocacional, sino para ver si su evidente anacronismo puede ayudarnos para comenzar a adoptar una cierta perspectiva crítica sobre el presente, a tomar una cierta distancia crítica sobre el presente. Entonces, me gustaría que mi charla estuviera precedida, digamos, ¿no? Por dos frases de Peter Handke. Una de ellas dice: pensar es para mí pensar de nuevo una vieja palabra. Yo voy a empezar así: pensar de nuevo una vieja palabra. Y la otra frase de Peter Handke es: mido la belleza de un lugar por mi deseo de trabajar allí. Y yo voy a decir algo directa o indirectamente también sobre la escuela como un lugar hermoso. O sea, la llamada de la escuela como la belleza de un lugar en la que se puede hacer algo digno, ¿verdad? En la que se puede estar, digamos, ¿no? Mido la belleza de un lugar por mi deseo de trabajar allí. Para empezar dando una cierta sonoridad a la palabra vocación, voy a utilizar dos citas. La primera, muy conocida, es de Deleuze, de un libro que se llama Proust y los signos, donde Deleuze escribe lo siguiente. Dice: aprender concierne esencialmente a los signos. Los signos son el objeto de un aprendizaje temporal y no de un saber abstracto. Aprender es, en primer lugar, considerar una materia, un objeto, un ser, como si emitieran signos por descifrar y por interpretar. No hay aprendiz que no sea egiptólogo de algo. No se llega a carpintero más que haciéndose sensible a los signos de la madera. No se llega a médico más que haciéndose sensible a los signos de la enfermedad. La vocación es siempre predestinación con relación a los signos. Hay un filósofo como él es, del que nadie esperaría que utilizase la palabra vocación. La utiliza en un sentido bien específico, ¿no? El mundo emite signos, ¿no? Jan dijo alguna cosa sobre cómo la escuela tiene como función hacer que el mundo diga algo, ¿verdad? Que los pájaros digan algo, que los ríos digan algo, que los números digan algo, ¿no? El mundo emite signos, esos signos piden ser descifrados y aprender sería hacerse sensible a los signos de la madera, en el caso del carpintero, a los signos de la enfermedad, en el caso del médico, ¿no? Descubrir una vocación es descubrir a qué signos uno es sensible, o sea, qué tipo de cosas te dicen algo. Además, en castellano se dice eso: cuando algo no te interesa, dices, bueno, es que esto a mí no me dice nada, ¿no? O sea, la historia no me dice nada, o las matemáticas no me dicen nada. Es decir, no soy sensible a los signos que ese objeto, ese saber o esa materia emite. Tiene que ver con descubrir a qué signos somos sensibles, ¿no? Y eso, dice Deleuze, se aprende en el tiempo y con el tiempo, es decir, es un aprendizaje temporal. Y además, dice Deleuze, se aprende de un modo concreto, no a través de un saber abstracto, es decir, en el trato con el mundo y con los signos del mundo, ¿no? Y es ahí donde uno descubre qué cosas te dicen algo, qué cosas son significativas para ti, qué cosas merecen la atención y la paciencia, y qué cosas simplemente no son significativas para ti y no te dicen nada, ¿no? Sin embargo, cuando Deleuze desarrolla un poco eso, él dice que no hay mundos sino mundos. No hay mundo sino mundos. Él dice: los signos son específicos y constituyen la materia de tal o cual mundo. De ahí que descubrir una vocación significa también descubrir cuál es el mundo que nos interesa. Y esa expresión todavía está en castellano: el mundo de la carpintería, el mundo de la medicina,
el mundo de la arquitectura, ¿verdad? A mí me interesa el mundo de la educación, a mí me interesa el mundo de la escuela, ¿verdad? Por tanto, sería singularizar algún mundo en el interior del mundo, ¿no? Y además ese descubrimiento de un mundo, ¿no? Aquel mundo que de alguna manera te atrae, ¿no? A mí me atrae el mundo de la medicina, ¿verdad? Tiene algo que ver con el amor. Deleuze dice que enamorarse es individualizar a algo o a alguien por los signos que emite. Es sensibilizarse a esos signos y hacer de esos signos un aprendizaje, ¿no? Sin embargo, Deleuze también deja bien claro que esa especie de enamoramiento, ¿verdad? Pues yo me enamoré de la cocina. Un cocinero que yo conozco dice, yo es que a los 16 años entré por primera vez en la cocina de un restaurante y yo pensé, yo quiero trabajar aquí, ¿verdad? Yo me enamoré de ese lugar y de ese mundo, ¿verdad? Ese amor no se parece solo a un flechazo, a una especie de seducción momentánea, sino que supone sobre todo una exigencia, ¿no? Dice Deleuze, es una obligación que requiere un trabajo, no se trata solo de un placer, sino de una exigencia. Por lo tanto, cuando alguien dice estar atraído por el mundo de la escuela, no es solo porque la escuela le guste, es decir, porque le dé placer estar ahí, sino de alguna manera también porque la escuela le exige, es decir, pide de él alguna cosa, ¿no? Entonces, esta era la primera cita sobre, qué sé yo, para repensar una vieja palabra. Y la segunda es de un texto de Flusser. Wilhelm Flusser es un fenomenólogo checo que huyó de la guerra y vivió durante 25 años en Brasil. Entonces, Flusser tiene un libro muy bonito que se llama Los gestos, que se ha traducido al castellano, y ahí Flusser le dedica algunas paginitas a lo que él llama el gesto de hacer, el gesto de hacer, que es hacer alguna cosa. Flusser va describiendo, en el gesto de hacer, va describiendo la enorme complejidad del gesto de hacer, que incluye cosas como el comprender, el investigar, el buscar, el producir, las distintas formas del hacer humano. Aborda también la cuestión de la especialización y de la división del trabajo. Pero hay un momento, cuando él está hablando de qué significa hacer, en el que él habla también, curiosamente, de la vocación en el siguiente sentido, ¿no? Él está hablando de las manos, ¿no? Dice que el hacer humano tiene que ver con las manos, pero sobre todo con que los seres humanos tenemos dos manos, es decir, dos manos que son asimétricas y jamás pueden coincidir. Y por lo tanto, él dice, siempre vemos el mundo desde dos puntos de vista. Por un lado nos parece bello y por otro feo. Por una parte nos gusta como es, pero también nos gustaría que fuera de otra manera. Hay una mano que sostiene y la otra que aprieta, ¿verdad? En el hacer humano hay siempre un movimiento asimétrico de las manos, en tanto que las dos manos, dice él, consideran la cosa desde dos lugares diferentes, ¿verdad? Una la sostiene para mirarla, la otra la aprieta o la comprime, le va dando vueltas a la manera como las manos van descubriendo los secretos del objeto, digamos, de la arcilla, de la piedra, van descubriendo los secretos de la materia. Y entonces dice que las manos, después de haber descubierto el secreto de las cosas, pueden también volverse hacia sí mismas, y ahí es la cita que quiero leer, y él dice, y descubrir su propio secreto. Es decir, descubrir cuál es su propia habilidad en relación a ese objeto. Conocemos maneras de hablar, dice Flusser, como eso es algo que está hecho para mí, ¿eh? Es como si eso estuviera hecho para mí, o eso no significa nada para mí. Él dice, cuando las manos han captado que el objeto no es nada para ellas, la deja caer en un gesto de desencanto, pero cuando las manos han comprendido que el objeto es adecuado para ellas, son felices y empiezan a labrarlo. Cada gesto es, pues, la prueba de que las manos han encontrado su objeto, el que les está destinado. La vocación no es el llamamiento de una voz misteriosa. El descubrimiento de la vocación es el resultado de las manos contra la astucia del objeto, de cualquier objeto,
Se trata simplemente del descubrimiento de que cada par de manos es diferente de cualquier otro par y que muchas manos son más capaces de elaborar unos zapatos y otras de elaborar un poema. Si en la cita de Deleuze la llamada del mundo venía por los signos y por lo tanto era algo que exigía la interpretación, o sea, el mundo habla, ¿no? Y uno es sensible a algunos signos y no a otros. En la cita de Flusser la llamada viene dirigida a las manos. De ahí que también se pueda decir en castellano: yo tengo buena mano para tal cosa, o no tengo mano para cocinar, ¿verdad? Y que las formas propias en los oficios artesanos, eso está bien claro, las formas propias y singulares de hacer las cosas, nosotros todavía le llamemos maneras. Es decir, son las maneras de cada uno, ¿verdad? Las maneras de cada uno serían la particular habilidad y la particular gestualidad de las manos de cada uno, ¿no? Tanto, si pensásemos la escuela por un momento como el lugar del descubrimiento de qué es lo que a uno le interesa, podríamos pensar la escuela en primer lugar como una especie de gigantesca emisión de signos. O sea, la escuela tiene que hacer que el mundo hable para los niños, ¿verdad? Y que hable desde distintos lugares y desde distintas perspectivas, ¿verdad? Pero también podríamos decir, siguiendo a Flusser, que la escuela te da algo que hacer, algo que modelar. Y es en relación a ese hacer que uno va descubriendo, dice Flusser, la particular habilidad de sus manos. Es decir, cuál es el objeto para el que uno tiene buena mano o cuáles son los tipos de cosas para las cuales las manos de uno están predeterminadas, ¿no? El trabajo se hace cada vez más abstracto, más ilegible, y por eso, quizás siguiendo a Flusser, cada vez veamos más eso que dice él de manos que andan perdidas por el mundo, ¿no? Él dice: cuando las manos no tienen objeto alguno al que imprimir una forma y al que poder marcar un valor, porque las manos no solo imprimen una forma al objeto, sino que también lo valoran. O sea, tomar algo en las manos es darle valor a eso que uno toma en las manos, ¿verdad? Entonces, cuando las manos no tienen objeto alguno al que imprimir una forma y al que poder marcar un valor, el mundo no tiene literalmente valor alguno para las manos, es decir, me da igual, ¿verdad? Es decir, me da igual, no tiene valor alguno para las manos, no pueden encontrarse entre sí y su movimiento es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que vivimos tiempos también de manos que andan perdidas por el mundo y, por tanto, de muchos gestos vacíos, de muchos gestos vacuos que giran en el vacío, en un hacer que, en definitiva, no es nada, es un puro hacer vacío, en el que no se imprime forma ni se atribuye valor a ninguna cosa, ¿no? Pero, para terminar, con la referencia al texto de Flusser, en el que aparece la palabra vocación, como el momento en que las manos descubren su propio secreto, no el secreto de las cosas, sino su propio secreto. Él hace alguna referencia a qué pasa con las manos cuando las manos, digamos, empiezan a trabajar con herramientas, es decir, cuando entre el objeto y las manos hay una mediación. Y nosotros vivimos en una época en que entre nuestro hacer y el objeto de nuestro hacer hay innumerables mediaciones, también en la escuela. Esto de Sennett va un poco destinado a ese asunto, y entonces lo que cuenta es la transformación del trabajo y de los trabajadores en una panadería de Boston en un lapso de 25 años. En su primera visita, los panaderos a los que Sennett entrevistó eran todos griegos, casi todos ellos hijos de panaderos, y habían trabajado en la misma fábrica toda su vida. La panadería, dice Sennett, unía a sus empleados creándoles una conciencia de sí mismos. La panadería, como lugar, daba una cierta identidad, ¿verdad? Creaba una cierta conciencia sobre sí mismos. La preparación del pan, dice Sennett,
era un ejercicio coreográfico que requería años de entrenamiento para salir bien. Y además, dice, en la panadería imperaba el bullicio. El olor a levadura se mezclaba con el del sudor humano en las salas calientes. Las manos de los panaderos se sumergían constantemente en la harina y el agua. Los hombres usaban la nariz y los ojos para decidir cuándo el pan estaba listo. El orgullo del oficio era fuerte. Años después, la panadería se ha convertido en parte de una enorme cadena del ramo de la alimentación que trabaja según los principios de la especialización flexible, utilizando máquinas complejas. Dice Sennett, la panadería ya no huele a sudor y es asombrosamente fresca, y bajo las relajantes lámparas fosforescentes todo tiene un aspecto extrañamente silencioso. La panadería informatizada ha cambiado profundamente las actividades físicas coreográficas de los trabajadores. Ahora no tenían contacto físico con los ingredientes ni con los panes, supervisaban todo el proceso en una pantalla mediante iconos, y pocos panaderos ven en realidad las hogazas del pan que fabrican. Los panaderos ya no saben cómo se hace el pan. Y en algún momento él dice que uno de esos panaderos le dice: yo ya no hago pan, el pan lo hago en casa, ¿verdad? En la fábrica yo solo aprieto botones, ¿verdad? Además, tendríamos aquí una fabricación del pan hecha según los principios, desde luego, de la eficiencia y de la rentabilidad y de la división flexible del trabajo, en que un trabajador puede ocupar cualquiera de los lugares de la cadena porque solamente tiene que aprender botones, digamos, ¿no? Donde su cualificación es rápida, no requiere años de aprendizaje, ¿no? Tendríamos eso, ¿no? Y quizá podríamos pensar si, aunque ese pan, qué sé yo, pues sea igualmente rico y acompañe los asaos o lo que sea, si ese pan es el mismo pan. Hubo un tiempo, tampoco es que yo quiera ponerme ahora ni anacrónico ni nada, de otros tiempos pasados fueron mejores ni nada, pero hubo un tiempo en que el pan era un alimento sagrado, se le bendecía, no se podía tirar. En la mitología romana está Ceres, que es la diosa del pan, porque de alguna manera el pan todavía guarda la huella del trabajo de los hombres. Sin embargo, el pan industrial quizá esté igualmente rico y sea igualmente nutritivo, pero no podría ser ya un elemento, un material sagrado. Es otra cosa, porque hay otra relación con el ser humano que lo ha producido, ¿no? Ya les he dado dos frases de Peter Handke, ¿no? La primera era: pensar para mí se parece a pensar una vieja palabra. Y la segunda era: mido la belleza de un lugar por mis ganas de trabajar allí. Entonces, vamos a hacer alguna otra. Y con eso termino. Vamos a acabar así dándole la palabra a los poetas, ¿no? Dice así: yo trabajo significa, dos puntos. No me contento con asegurar mi subsistencia. Lo que hago ahí es trabajo significa, dos puntos. Eso puedo repetirlo. Es maravilloso, ¿verdad? O sea, lo que hago ahí es trabajo significa, podría estar haciendo esto todo el tiempo, ¿verdad? Lo que hago ahí puedo repetirlo, ¿verdad? En relación al trabajo, hay dos usos completamente distintos de la palabra repetición. Una estaría en la célebre secuencia de los tiempos modernos de Chaplin, ¿verdad? Apretando 1000 veces el mismo, ¿verdad? El infierno de la repetición. Ese sería el infierno de la repetición. Pero también hay algo así como el paraíso de la repetición, ¿verdad? Cuando uno dice, eso que hago podría repetirlo, ¿verdad? Es decir, ahí la repetición tiene algo que ver con haber encontrado un lugar y una manera, ¿no? La siguiente dice lo siguiente, ¿no? Dice, vamos, nosotros, ¿no? Y Adriana ha dicho eso también, ¿no?
le hemos dado muchas vueltas a lo del doble amor de Hannah Arendt, ¿verdad? Eso de que la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante, y la educación es el punto donde decidimos, y lo de renovar el mundo común, ¿no? Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con el amor, ¿no? Entonces, la cita de Hanke es la siguiente, ¿no? Dice, verbo para el amor, suscitar. Otro verbo para el amor, te hace minucioso. Qué bonito eso, ¿verdad? Te hace minucioso. O sea, te hace de repente ser sensible a los detalles, ¿verdad? Otro verbo para el amor te hace minucioso, ¿no? O yo creo que la función de profesor o el oficio de profesor tiene que ver con el amor. Claro, no es el amor sentimental, no es el, qué sé yo, es el amor arendtiano, podríamos darle vueltas a ese asunto, ¿no? Tiene que ver también, vamos a entrar aquí en las virtudes teologales, tiene que ver también con la fe. Está sustentado sobre una cierta creencia, ¿eh? O sea, Jan en su conferencia de antes ha hablado de un belief, de una fe. O sea, la escuela parte de la fe de que cualquier cuerpo, ¿verdad?, de que cualquiera puede aprender cualquier cosa. Y cuando alguien te dice que no, uno dice, bueno, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? O sea, tiene que ver con una fe que está colocada en el punto de partida, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, este año leí con mis alumnos La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que cumplía 50 años de su publicación, y entonces La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, si la volvéis a mirar luego, acaba, las 3 últimas líneas son una declaración de fe. Freire dice exactamente lo siguiente, dice así: si algo queda de estas páginas, que quede al menos esto, 2 puntos. Es decir, todo lo que he escrito se lo puede llevar el viento, ¿verdad? Qué sé yo, es vocabulario, se podría haber dicho de otra manera, pero que quede al menos esto, no está mal, ¿eh? Si algo queda de estas páginas, que quede al menos esto, 2 puntos. Y él dice, la fe en el hombre y en su capacidad para construir un mundo en el que sea menos difícil amar. Eso es una declaración, es un credo, ¿verdad? Es un credo, ¿no? Entonces, el credo pedagógico, ¿no?, el credo que funda la escuela, puede formularse seguramente de muchas maneras. O sea, Jan ha hecho una versión, ¿no? Hay una fe que tiene que ver en que los podemos inventar. O sea, no hay ninguna relación dada entre un cuerpo, una capacidad y una posición social. Todo eso puede ser, está abierto, digamos, ¿no? No hay nada predeterminado, ¿no? Entonces, la fe puede formularse de distintas maneras, ¿no? Pero la cita de Hanke que les quería leer dice, de hecho, en relación a lo que hago, ya no tengo ideas ni representaciones mentales, sino una especie de fe. No está mal la manera de empezar, ¿eh? O sea, tiene que ver con que uno cuando hace algo tiene que creer en lo que hace, ¿verdad? Tiene que creer en lo que hace, ¿no? Tiene que creer en el valor de lo que hace, ¿no? Dice, en relación a lo que hago, ya no tengo ni representaciones mentales ni ideas, sino una especie de fe. Y dice, así pues fe, pero ¿qué clase de fe? ¿No? O sea, ¿qué clase de fe se puede sustentar en una época sin fe, en la que es posible que haya que reinventar nuevas formas de creencia, ¿no? La otra... Uy, qué tarde es. La otra... Bueno, vamos a acabar con esa. Así que es muy bonita, de Hanke también. Dice Hanke, amplía lo cotidiano y nada más. Amplía lo cotidiano y nada más. Cumplimiento cotidiano de gestos rigurosos. No hay necesidad de ninguna otra revelación. Y yo creo que el oficio de profesor, como cualquier otro oficio, no es otra cosa que el cumplimiento cotidiano de gestos rigurosos. O sea, hay una gestualidad, hay una serie de, qué sé yo, que no es además excesivamente compleja ni excesivamente abierta. Ir a trabajar cada día no es otra cosa que cumplir cotidianamente una serie de gestos rigurosos. Así que, bueno, se me ha ido la olla, me disculpan, 15 minutos de más. Muchas gracias, señor.